Catalogación descriptiva es el proceso en el cual ingresamos unos datos de una descripción de un material bibliográfico, donde se ve la descripción física de la publicación de acuerdo a la norma, donde nos permite identificar, describir, acceder y elaborar el registro bibliográfico, que es donde encontramos toda esta información, y que esto es lo que nos forma los catálogos en las bibliotecas y hemerotecas. Pero que esta catalogación descriptiva es la que nos hace la selección de ese material bibliográfico. Y que lo que pasa, vamos a transcribir el título, se ingresa la mención de responsabilidad, edición, numeración, publicación y distribución, la descripción física de ese material, serie, notas, número normalizado y encabezamiento. Pero también podemos concluir que la catalogación descriptiva es la que encarga de ingresar toda la información de una publicación más detallada, lo que permite que en las bibliotecas o hemerotecas se pueda catalogar de manera exacta y se pueda tener la información una vez estén publicados. La catalogación analítica es un proceso donde va a analizar esos contenidos de esas publicaciones seriadas para poder identificar que las palabras claves, las descripciones y encabezamientos de esos contenidos de las publicaciones, y que eso se hace a través también de una forma normalizada. Pero es muy importante tener en claro que todas las publicaciones no son indizadas en una biblioteca o hemeroteca, porque es dependiendo donde la catalogación analítica sea indispensable para poder consultar estas publicaciones. Es muy importante conocer y aplicar los procedimientos técnicos de catalogación tanto descriptiva como analítica en las publicaciones seriadas. ¿Por qué? Porque nos permite un mejor acceso a la información, nos permite que los usuarios puedan localizar de manera efectiva las publicaciones o artículos específicos que estén buscando, y eso nos da un valor agregado al servicio, porque va a ser más personalizado y más sobre el conocimiento de toda esta catalogación. La catalogación también nos garantiza una organización documental ordenada, que nos facilita la precisión de la información y la recuperación de la misma. El conocimiento técnico sobre la catalogación descriptiva y analítica nos permite a nosotros como profesionales fortalecer ese perfil, ya que nos prepara para trabajar con las habilidades de la catalogación bibliográfica, entendiendo lo que es descriptivo, que es más sobre todo lo que es la publicación, el título, los autores, la descripción física, las ediciones, y la catalogación analítica es más sobre los textos que están dentro de esas publicaciones seriadas, y entonces esto que nos permite tener una mejor visión sobre todo el material bibliográfico que hay en bibliotecas y en hemerotecas. Las reglas de catalogación angloamericanas RCAA 2 o AACR2 es el conjunto de normas internacionales utilizadas en las bibliotecas para poder describir, organizar los recursos bibliográficos, como que libros, revistas, mapas, grabaciones, y esto nos permite facilitar su búsqueda y la recuperación en los catálogos. Estas reglas permiten que el trabajo de catalogación sea más que coherente, eficaz, uniforme. ¿Por qué? Porque facilita el intercambio de registros entre bibliotecas, que es la interoperabilidad, y tenemos un acceso a la información por parte del usuario más rápida y eficaz. Y el capítulo 12 hace referencia a la catalogación de las referencias seriadas o recursos continuos. ¿Y qué habla este capítulo 12? De cuál es la definición, cuáles son las reglas generales, y habla de series. Y nos habla de estos temas que debe tener las catalogaciones: área, el título y la mención de responsabilidad, edición, enumeración, publicación y distribución, descripción física, notas, número personalizado y condiciones de disponibilidad. Los RDA es la descripción y acceso a los recursos, y es un nuevo código de catalogación que sustituye las AACR2, que son las reglas de catalogación angloamericanas. ¿Y a causa de qué pasó esto? Esto pasó porque empezaron a revisar esas reglas de catalogación angloamericanas y encontraron que tenía una necesidad, que era todo lo que tenía que ver en cuanto a lo tecnológico, para poder que articulasen
los archivos y museos. Entonces aparece los RDA, que es esa descripción y acceso a los recursos, que es un modelo flexible, extensible y que permite describir todos tipos de recursos y capturar los metadatos con las nuevas tecnologías. Pero también hay unas diferencias. Las diferencias entre la descripción y acceso de recursos y las reglas de catalogación angloamericanas es que la RDA tiene catálogo digital, mientras que las reglas de catalogación tienen un catálogo manual. Las RDA tienen modelos conceptuales por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, mientras que las reglas de catalogación tienen solamente formato físico. Las RDA tienen todo tipo de soporte, físico, digital, web, multimedia, mientras que el otro solamente tiene recursos impresos, o sea, físicos. RDA es compatible con el entorno web, mientras que la regla de catalogación solamente es limitada. Pero también, cuando uno habla de diferencias, también es muy importante hablar de las ventajas. Y las ventajas de la descripción y acceso a los recursos es que tiene eficiencia y flexibilidad en la captura de datos. Tiene almacenamiento, recuperación y visualización a través de las nuevas tecnologías. Mejora la recuperación de la información, los registros son compatibles con las reglas de catalogación y puede integrar los registros de las bibliotecas con los metadatos de otras instituciones, lo que nosotros llamamos interoperabilidad. Además de hablar de las diferencias, ventajas, también es importante conocer las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de las RDA ante las reglas de catalogación angloamericanas? Que los costos son muy altos para poder acceder a las RDA, que es mayor complejidad para poder iniciar y que la transición entre las reglas de catalogación angloamericanas es mucho más largo y complejo, y más aún si el personal no está familiarizado, no está capacitado o no tiene el conocimiento sobre este nuevo RDA. MARC 21 es catalogación legible por máquina. ¿Y qué es ese formato MARC 21? Es ese formato estandarizado para representar el intercambio de registros bibliográficos, catalográficos entre bibliotecas u otros centros de información o unidades de información. Y fue desarrollado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. ¿Y cuál es el objetivo? Que los datos que están en la catalogación puedan ser leídos por una computadora y compartidos entre sistemas, independientemente del software que tenga. En otras palabras, el MARC 21 es esa estructura que nos ayuda a que la información bibliográfica esté en campos codificados, lo que llamamos en MARC 21 etiquetas, y que para que se pueda sean más entendibles y se puedan procesar mejor automáticamente. Entre las etiquetas más utilizadas está la 10, que es número de control de biblioteca del Congreso, el 20, que es el número internacionalizado por los libros, que es el ICBN, el 100, que es el autor principal de esa publicación, el 245, que es el título, tal como está en esa publicación, y el subtítulo en caso de tenerlo. El 250 es el área de edición, el 260 es el lugar de publicación, distribución, editorial, y es esa fecha en que fue publicado. También tenemos la etiqueta 300, que es la descripción física, que significa cuántas páginas tiene, cuál es la dimensión de esa publicación, cuál es el volumen, el número de volumen. También tenemos el 440, que es la mención de serie. Tenemos la 520, que es la nota de resumen, si en la publicación contiene la nota de resumen. En la 650 es el término temático, o sea, de qué temas trata esa publicación seriada. Y esto es las más comunes que estamos en MARC 21. Pero cuando hablamos de MARC 21 también es indispensable hablar cuál será ese reemplazo de MARC 21. Entonces tenemos varias, tenemos el MARC XML, pero también tenemos otras opciones que son más accesibles, que es el Schema o el BibFrame, y que es el que permite extraer los datos de una forma más sencilla. Y entonces, ¿qué es el BibFrame? Que es ese marco bibliográfico, que es la iniciativa que pretende evolucionar los estándares de descripción bibliográfica en un modelo de datos vinculados con el fin de que la información bibliográfica sea más útil dentro y fuera de una comunidad bibliotecaria. Estamos realizando la ficha de catalogación descriptiva de una revista. Esta revista es física. Entonces acá lo que vamos a ingresar es la revista, es muy interesante,
Fue publicada en España a través de la editorial Cinet Media Global. Esta revista está identificada con el número 499 del 2022. Nos dice que tiene ilustraciones a color y que sus dimensiones son 28 centímetros, que tiene una periodicidad mensual y que su número que lo identifica, el ISSN, es 130-4081. Y el título de la cubierta es Emociones y aroma, cómo nos afecta. De esta manera se hace esa catalogación descriptiva de una revista. Además de esa descripción o de esa catalogación descriptiva de esa revista, también se seleccionó un artículo de la revista y se le hizo la ficha de catalogación analítica, que es donde se va a analizar un archivo en especial y vamos a ingresar la información. En la parte de arriba, de los Santos Jorge es el autor de ese artículo. Y el artículo se llama Una razón para unas lágrimas, que es de la revista Muy Interesante, que fue expedida en España a través de la editorial Cinet Media Global y que tiene la revista un número 499 del 2022. Y acá estamos especificando en la página donde está ese artículo, que es la página 6 y 7. Además dice que tiene ilustraciones a color y que los temas que se abordan en este artículo es vida, muerte y lágrimas. Ahora vamos a mostrar la información que tenemos y de dónde fue que extrajimos esta información. Entonces, en la etiqueta 10, que es el número de control de biblioteca del Congreso, la revista no tiene el dato, entonces por ende no se ingresa. Tenemos el campo 22, que es el ISSN, que la revista sí lo tienen en el numeral A, que es 0120-652. Como es una revista, no le vamos a ingresar el autor principal, sino que le vamos a ingresar el autor corporativo. Por esta razón, el campo 100 no se le ingresa ningún dato, sino que se ingresa en el 110 y que el autor corporativo es Agricultura de las Américas. Que dice acá en el campo 245 tiene varios ítems y que el primero, la A, es título propiamente dicho. Entonces, en la parte principal de la revista nos dice el título, que es el grupo Greenland, una agroindustria sostenible. Pero también nos dice en el numeral B que si tiene subtítulo, y en esta revista también encontramos un subtítulo que es Yaya y el futuro alimentario positivo. Y que si dice mención de responsabilidad en el ítem C, pero acá no lo encontramos. Área de edición, que es la 250, en la revista no encontramos esa área de edición, entonces como no se encuentra no se puede ingresar. Lugar de publicación, que es el 260, lugar de publicación, nombre de la editorial o distribuidor, fecha de publicación y distribución, estos son los ítems del 260. Entonces en la revista sí los encontramos, entonces en el numeral A es Bogotá, o sea, es el lugar de publicación. El nombre de la editorial es Integración de las Américas y la fecha de publicación o distribución es el 23 de diciembre. Vamos a pasar a la etiqueta 300, que es la extensión y otros detalles físicos o descripción física de esa revista. Entonces la extensión se refiere al número de páginas que acá en la opción A son 38 páginas, significa que la revista tiene 38 páginas. Otros detalles físicos nos habla de la B, que se coloca il.col, significa que las ilustraciones son a color. Las dimensiones, acá se le coloca el tamaño de la revista, entonces acá en la opción C vamos a colocar 28 centímetros. Ahora en la 440 en la etiqueta habla de mención de serie, pero en la revista no lo encontramos, entonces no se ingresa la información. Ahora vamos a la etiqueta 500, que nos habla de la área de notas generales y que acá serían el título de la portada, o si tiene pues alguna nota, que entonces sería el título de la portada, es el grupo Greenland, una agroindustria sostenible. Ahora tenemos la etiqueta 504, que es la nota de bibliografía, y acá simplemente se coloca que la revista incluye contenido. El contenido es donde nos dice el listado de los temas que se tratan en la revista. Ahora, en la nota de contenido, que es la etiqueta 505, acá vamos a ingresar los títulos que tiene ese contenido de la revista, que acá tiene ganadería regenerativa, acciones sociales del Estado,
informe especial, agroindustria nacional, regiones y productos, sector de insumos para el agro. En nota de resumen, que es la etiqueta 520, no se coloca nada porque no lo tenemos. La nota de resumen es cuando en la revista dice nota de resumen, de resto no se coloca nada. En la nota del idioma también se dice como que en la revista el idioma es español o cualquier otro idioma, pero como no lo está en la revista no se coloca. Ahora vamos a hablar acá sobre la etiqueta 650, que es el asiento secundario de materia o término temático. Acá se coloca el tema sobre esa revista y la revista habla sobre agricultura. Y en el etiqueta 700 no se coloca. ¿Por qué? Porque acá nos habla si de pronto tienes otros autores, si tienen editores, y acá en la revista no tiene nada de esa información, como lo pueden observar. La catalogación analítica es donde va el análisis de esa revista. Entonces acá lo vamos a hacer de un artículo en especial. Entonces acá vamos a ingresar la información de ese artículo que seleccionamos en la revista. Entonces en la etiqueta 10 no se coloca ninguna información, en la 22 se coloca el número, el ICSN, que es el que pertenece a la revista. Acá en el autor principal, que es en la etiqueta 100, sí vamos a colocar quién es ese autor de esa publicación o de ese artículo, que acá es Ernesto Bigliso. Ahora pasamos al título propiamente dicho, que es el campo de etiqueta 245. Entonces, que en la opción A le colocamos el título, que es las buenas prácticas ganaderas disminuyen efectos del HEI, y nos habla también del subtítulo, que también lo vamos a colocar acá. O sea, el artículo sí tiene un subtítulo, que son resultados sostenibles. Y acá en mención de responsabilidad se coloca la persona encargada de ese artículo, que es Ernesto Bigliso. En el área de edición no se coloca nada, en el lugar de publicación van todas las mismas informaciones, que es de la publicación, de la editorial y también de la fecha de expedición o distribución de la revista. Ahora, en la 300, que es la extensión, acá colocamos ya no la cantidad de páginas que tiene la revista, sino el artículo, que serían 5 páginas. Que también nos dicen que los otros detalles físicos es que el artículo tiene ilustraciones a color, y acá en las dimensiones se colocan las dimensiones generales de la revista. Todas esas otras etiquetas como la 440, la 500, 504, 505, 520, 546 no se registra información. Y donde dice asiento secundario término temático, acá vamos a ingresar los temas de los cuales tiene que ver ese artículo, que habla sobre el cambio climático, la agricultura y el desarrollo sostenible. Y la etiqueta 700 no se registra nada porque solamente tiene un autor principal y no tiene ningunos otros autores ni editores.